Bien, seguramente ustedes, amigas, amigos, se han enterado que hay una suspensión de la otorgación de certificados para la exportación de carne de res y que el gobierno ha dicho que esto se mantendrá de forma indefinida hasta que no disminuya su costo en los mercados del país, es decir, el precio de la carne hasta que no baje el precio de la carne. Estamos en contacto con Hernán Julio Nogales. Él es presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia. También es presidente, si no me equivoco, si me equivoco me corrige por favor, de la Federación de Ganaderos del Beni. Hernán, muy buenas tardes. Gracias por atender el llamado de Herbol. Un placer, José Luis. Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo es esto de la suspensión? Y dicen que esto va a ser indefinido. ¿Qué opinión tiene la la Confederación de Ganaderos de Bolivia sobre esta suspensión anunciada por el gobierno nacional? José Luis, hemos mencionado de manera reiterada que para poder llegar a esta determinación, que obviamente no la compartimos con el gobierno, no compartimos con el Estado, porque no hay un sustento técnico que avale el por qué debe de suspenderse las exportaciones. Hemos reiterado en diferentes oportunidades que la oferta cárnica a nivel nacional está garantizada y que los excedentes, datos del INE, que lo ha presentado el viceministro de la COA en diferentes oportunidades y las cuales compartimos nosotros, hay un excedente de 50.000 toneladas año que podrían llegar a ser exportadas. Y esto obviamente, más allá de lo que opine Contracabol o opine el gobierno, genera el ingreso legal de dólares a nuestro país por un monto mayor a los 200 millones de dólares al año, que fue lo que se percibió el 2024. Bien, ahora el viceministro de Defensa del Consumidor les ha dicho a la Confederación de Trabajadores de Carne de Bolivia que la suspensión de la otorgación de los certificados para la exportación de carne está suspendida hasta que el sector ganadero, es decir, ustedes, garanticen el abastecimiento de este producto. Ustedes están en condiciones de garantizar el consumo de carne de los bolivianos. Yo creo que eso no está en discusión, o sí. Es muy claro, José Luis, y volvemos a reiterarlo, de manera ininterrumpida a partir de que se iniciaron los cupos de exportación, porque antes del presidente de gobierno no existían cupos de exportación, había una libre exportación. Hemos mantenido de manera ininterrumpida la provisión de carne a nivel nacional, con los picos y altibajos, obviamente, ocasionados por las extremas sequías o los incendios, los cuales afectan también al sector productivo ganadero del oriente boliviano. Y en este caso, los dirigentes de Contracabol dicen que la solución pasa por los ganaderos. ¿Es verdad que el precio de la carne que va de los ganaderos a los intermediarios y de los intermediarios a los vendedores de carne se ha elevado en demasía? ¿Eso es verdad? José Luis, nosotros somos el primer eslabón de la cadena cárnica. El sector Sí. productor es el primer eslabón de la cadena cárnica. Luego, nosotros como productores somos tomadores de precios. ¿A qué se refiere esto, José Luis? Que el productor va y negocia su animal dentro de lo que es el precio y la oferta de la demanda del día. Tomemos un ejemplo. Hoy en día en Trinidad se está pagando entre 27 y 28 bolivianos el kilo de carne al productor. El productor tiene que llegar hasta los centros, obviamente, de comercialización, que es acá en la ciudad de Trinidad. Puede ser un matadero o puede ser al centro de remates que existe acá, kilómetro 10, carretera a Santa Cruz.
Hasta ahí llega el productor. Luego, usted mencionó parte de lo que viene a ser el siguiente eslabón de la cadena cárnica, que viene a ser ya sea el frigorífico, el centro de remate, luego viene el transporte y la comercialización. Si va adentro del país, al interior del país, se le llama un internador, puede ser el mismo frigorífico o puede ser una tercera persona. Usualmente en el Alto se tienen los centros donde mayoristas, donde son cámaras de frío, donde llegan estos camiones. De aquí del departamento del Beni van camiones usualmente de 15.000 kilos por el tema del camino. Y obviamente a partir de ahí se comercializa a los diferentes centros de expendio o ya llámese supermercado o llámese los mercados populares que existen en las diferentes regiones, o perdón, en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto. Ese es un caso específico. Nosotros acá en el Beni, le vuelvo a repetir, vamos, vendemos el animal en el centro de remates, luego se lleva al frigorífico o directamente al frigorífico y del frigorífico hay una persona que comercializa o se hace cargo de poder ubicar esa res en el mercado acá. Ujú. Hay que dejar en claro que acá en la metodología de comercializar, nosotros como productores pagamos el servicio del frigorífico y le pagamos al internador su comercialización. O sea que de lo que nos pagan a nosotros hay que restar el servicio de faena, hay que restar la comisión de esta persona que interna y también hay que descontar obviamente nuestros costos de transporte para ya sea que uno venga de provincia, de acá de cerca, de aquí de la provincia de Cercado, puede venir de Itenes, Mamoré, llámese Ujú. lo que se llame la provincia de donde uno provea el animal. No Es sé de- si queda claro. sí, sí queda bastante claro. Ahora, este precio que tienen ustedes 27, 28 bolivianos el kilo al productor, eh, ¿se fija todos los días? ¿Es la oferta y la demanda la que fija Es la estos oferta y la precios? demanda, José Luis. Es la Ajá, oferta y la demanda. No, ajá. no existe un costo de producción. ¿Por qué no existe un costo de producción? Porque los diferentes, eh, a ver, no es lo mismo producir, y lo decía anoche en la entrevista que tuve, no es lo mismo producir un animal en el alto, Sí. ¿no? Que tiene sus condiciones climáticas, ¿no? Obviamente son minifundios, son pequeñas parcelas. Es diferente producir en el Alto que producir en el Valle de Cochabamba, que producir en tierras bajas del este de Santa Cruz, que producir en la sabana inundadiza del Beni, de donde soy orgulloso de pertenecer, o en el Valle de Tarija. Cada cual tiene su costo de producción. Nosotros como productores solamente somos tomadores de precios, ofertamos nuestro animal y el libre mercado define el precio. Ujú. Ahora, este precio, 27, 28 bolivianos, ha variado mucho desde hace algún tiempo? ¿Ha subido o ha bajado? ¿Cómo ha estado funcionando el mercado en este caso? Esa es una excelente pregunta, José Luis. Eh, Nosotros tenemos, como toda institución, los datos de hace más de 12 años y estos datos los voy a llevar hasta diciembre del 2024. Del 2012 a diciembre del 2024, el precio de la carne al productor, el precio del animal al productor acá en la ciudad de la Santísima Trinidad solamente aumentó un 25%. Si usted en el histórico puede ver el aumento salarial que ha existido durante los últimos 10 años, se va a dar cuenta que excede el 100% el monto en el cual ha aumentado los salarios. Estamos hablando rondando el 130%. Quiere decir que el poder adquisitivo de la población ha aumentado,
pero no, el precio de la carne no ha aumentado en consistencia o en igualdad con lo que han venido siendo los salarios. El Mm, 25% que es obviamente la inflación. Y entre enero y febrero de este año, obviamente hemos visto que la falta de dólares, el contrabando, han hecho de que haya un aumento mayor de lo normal en el precio de la carne, el cual se ve reflejado y obviamente quien sufre es la población a la cual también nos debemos como productores. Pero que quede bien claro, José Luis, el productor no fija el precio de la carne, hay una desinformación, mm, ¿no? ¿O acaso el que vende arroz fija el precio del arroz? No, es un tomador de precios, ¿correcto? En base a la oferta y la demanda. mm. Lo mismo sucede con la soya, ¿correcto? Te produce, tiene sus costos de producción, algunos son más eficientes, otros son menos eficientes, pero si llega al mercado y resulta que el precio está por debajo de sus costos de producción, pues bueno, uno va a tener que asumir de que no ha sido lo suficientemente eficiente en su producción y tiene que tomar el precio del mercado porque todos necesitamos vender para poder cubrir sueldos, para poder cubrir vitaminas, productos, transporte, escuelas, colegios, universidades. Todos somos ciudadanos en este país. Hernán, ayer el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha dicho que, por ejemplo, el precio, usó estos términos, el precio del torete había subido mucho porque se comercializa con el precio del dólar paralelo. ¿Qué hay, qué pueden decir ustedes de esta apreciación del viceministro? Debe tener su sustento o debe tener alguna información la cual yo no manejo. Le vuelvo a repetir, somos tomadores de precios. El libre mercado hace que fluctúen los precios, pero tiene que quedar claro que el torete no es lo que se destina al consumo, José Luis. El torete es el que se destina a la recría para un posterior engorde en los centros de confinamiento o a pasto bajo suplementación o a pasto en esta ocasión, en esta época del año en Santa Cruz, en la cual obviamente gozamos de buenas lluvias. Usted dice que en algún lugar de esta cadena que llega hasta los hogares bolivianos, cuando uno va a una carnicería y compra un kilo de carne, se tienen que usar dólares. ¿En qué lugar de esa cadena se usan dólares? Perdón, José Luis, no entendí la consulta. ¿Puede repetir? Les digo, hace un ratito usted habló de que la gente necesita dólares para comercializar este producto, la carne. ¿En qué lugar de la cadena de comercialización se necesitan los dólares? No, ¿No? creo que se malinterpretó la apreciación es la siguiente, A ver, José Luis. a ver. Nosotros creemos que como productores, como parte de la cadena cárnica, la exportación genera dólares, los cuales son tan necesarios. El 2024 se exportó alrededor de 40.000 toneladas de carne, dado que teníamos ese excedente, e ingresaron 220 millones de dólares a través de la banca, de manera legal. Yo lo que estoy indicando es que el contrabando atenta contra la legalidad. El contrabando hace que el precio de la carne suba, porque obviamente el que vende de contrabando está utilizando el valor del dólar paralelo. ¿Por qué? Porque no le pagan en bolivianos cuando contrabandea, le pagan en una moneda extranjera, la cual puede convertirla a dólares y luego venderla en el mercado paralelo dentro de nuestro país a un mayor valor. Esto le da la oportunidad a esta persona, los cuales están cometiendo algo ilegal, de poder pagar mayores precios por la carne a ser comercializada de manera ilegal. Lo hemos manifestado y a partir del día de ayer, según las dos o tres noticias que he visto, el viceministro Silva y el viceministerio de lucha contra el contrabando
se han puesto cartas en el asunto, se han puesto a trabajar y han podido detener ganado el cual iba a ser destinado a venta como contrabando a el Perú. Y eso lo aplaudimos. Esperemos que sigan estos operativos, los cuales atentan, obviamente, contra el precio de la carne dentro de nuestro país. Bien, entonces, claro, eso es muy claro, ¿no? Ahí puede estar, digamos, como se dice, la madre del cordero, en este caso, en el contrabando que sale hacia afuera, ¿no? Hacia otros países, donde ese ganado en pie que ayer fue interceptado, se vende no a 27, 28 bolivianos, sino a un precio mucho mayor, y eso es lo que produce, entiendo, la escasez de carne y la subida del precio de la carne. No necesariamente la escasez, porque la escasez se da en base a otros factores, José Luis. Puede ser, en el caso del Beni, usted puede haber visto los diferentes videos de cómo están las condiciones de los caminos en el departamento del Beni, los cuales cuando llueve se nos dificulta el acceso a las carreteras y a los centros de venta. No así en Santa Cruz. Santa Cruz comercializa prácticamente el 55% de la carne que se consume a nivel nacional. Entonces tienen otras facilidades, también tienen otros costos de producción y también obviamente tiene otro costo la logística de transportar la carne desde los centros de venta en Santa Cruz, pueden ser centros de remate o los frigoríficos, hasta el interior del país. Llámese Tarija, Oruro, Potosí, Sucre, La Paz, El Alto, Cochabamba, tienen sus costos de logística, tienen sus costos de intermediación y obviamente luego, como le explicaba, poder repartir a los vendedores a detalle. Bien, lo último, Hernán, ¿ustedes tienen una reunión pendiente, algo pendiente con el gobierno? ¿Van a dialogar? ¿Cómo está eso? José Luis, como parte de la Confeagro, Congabol pertenece a la Confeagro, nosotros nos hemos plegado a este grupo multisectorial en el cual está en desacuerdo con la disposición séptima del presupuesto general del Estado. Hemos manifestado públicamente, yo lo manifesté públicamente en Sucre, cuando estuve junto con el presidente de la CAO, y le hemos dicho de que nosotros, para poder sentarnos con el Estado, tiene que derogar esa disposición. Entendamos que nosotros como sector venimos hace mucho tiempo, yo he hablado con usted en algún momento con el tema en octubre, cuando estábamos finalizando los incendios, y resulta que de la noche a la mañana sacan decretos los cuales atentan contra la seguridad jurídica y nos vemos afectados nosotros. Hoy en día, todo el sector productivo está siendo afectado por esta disposición séptima y nosotros la rechazamos rotundamente. Creemos que hay leyes en contra del agio, no vemos por qué se debería de incluir en el presupuesto general del Estado esta disposición y el Estado debería de eliminarla y luego obviamente sentarse con los productores para que hagamos un plan estratégico como lo hemos venido solicitando, donde haya seguridad jurídica, donde nosotros como productores sintamos la certeza de que la inversión que hacemos y las futuras inversiones que hagamos vamos a tener la seguridad de que no nos van a multar o no nos van a quitar nuestras tierras. Nosotros trabajamos la tierra, somos amigables con el medio ambiente. Aquí en el departamento del Beni, hace más de 300 años que trabajamos la tierra. Desde que llegó el Cipriano Ovaraz hace más de 300 años. Entonces, creemos que las políticas deben de estar acorde a los productores y soñamos. Yo sueño con que algún día nosotros, en vez de exportar el 10%, seamos un Uruguay que exporta el 70% con valor agregado, siendo que Uruguay es el país dentro de Sudamérica que per cápita consume más carne de vacuno. Entonces, no dejemos de soñar y esperemos que todos en este país podamos tener mejores días. Muy bien, yo le agradezco mucho, Hernán. Por el momento el diálogo está alejado, dependiendo de derogar esa disposición séptima, y eso es una lástima ciertamente, pero
así son las cosas. Le agradezco mucho por estos minutos con la red Herbol. Un placer, José Luis, y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Hemos conversado con Hernán Julio Nogales, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia. El tema, la restricción de la exportación de carne continúa, es por el momento indefinida, pero tampoco el otro tema de la baja del precio, si es que no exportan, ocurre. A ver si podemos conversar con las autoridades sobre esto otro que preocupa mucho a los bolivianos, ¿no? Y sobre todo a quienes consumen carne, que son la gran, pero la gran mayoría de los bolivianos.